Bethel Park, Pensilvania, era una ciudad tranquila hasta el 14 de julio de 2024, cuando el impactante atentado contra el expresidente Donald Trump la llevó a la atención nacional. En el centro de este inquietante incidente se encuentra un joven aparentemente normal, pero con un pasado problemático y una obsesión enfermiza por las figuras políticas. Y según nuevas revelaciones, como el hecho de que se interesara por otros tiradores en masa, como Ethan Crumbley, y las cuentas encriptadas vinculadas a su nombre, lo que inicialmente parecía un acto de violencia solitario, es ahora mucho más grande de lo que se podía imaginar. El tirador de Trump es solo una pieza en un juego más grande y aterrador. Estos nuevos detalles sobre el tirador de Donald Trump lo cambian todo, los vericuetos de la investigación. La escena en Bethel Park era cualquier cosa menos ordinaria. Las fuerzas del orden estaban sometidas a una presión extrema para identificar rápidamente al agresor tras el tiroteo en el que se vio implicado el expresidente Donald Trump. Aunque guardaron silencio sobre sus conclusiones, las fuerzas del orden tenían una sólida corazonada sobre la identidad del sospechoso. Este silencio fue el resultado de una meticulosa validación más que de una falta de conocimiento. Los agentes revelaron durante una rueda de prensa celebrada a última hora del sábado que, aunque habían encontrado al pistolero, el sospechoso había sido meticuloso a la hora de evitar cualquier identificación clara. El detective Rojek afirmó que el sospechoso no llevaba ningún tipo de identificación, así que tuvieron que recurrir a métodos biométricos para confirmar su identidad. Como no había ninguna identificación instantánea, la investigación pasó a métodos más avanzados. Se estaba analizando el ADN del sujeto hallado en el lugar del crimen para ver si coincidía. Las pruebas de ADN, una vez procesadas, pueden proporcionar una identificación concluyente mediante la comparación de marcadores genéticos con perfiles conocidos. Los detectives observaron imágenes de vídeo y fotografías mientras trabajaban en el análisis del ADN. Estas ayudas visuales eran muy importantes para comparar el aspecto del sospechoso con los datos biométricos de que ya se disponía. Juntando todas estas pruebas, las fuerzas del orden intentaron establecer un vínculo claro e innegable entre el sospechoso y el delito. Para asegurarse de que la identificación era correcta, todas las pruebas, desde las muestras de ADN hasta los indicios visuales, debían alinearse correctamente. Tras varias horas de minuciosa investigación y confirmación, la policía finalmente confirmó públicamente que Thomas Matthew Crooks era efectivamente el sospechoso en cuestión. Ahora que las autoridades habían centrado su atención en Crooks, pudieron reunir pruebas irrefutables contra él. Según la investigación, el delincuente juvenil estudió al legendario asesino de masas Ethan Crumbley. A medida que la policía investigaba su pasado, se descubrieron vínculos inquietantes entre Crooks y el autor de los disparos en el Instituto de Oxford. El Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones han revelado, en un importante avance, que Crooks poseía una foto de la ficha policial de Crumbley en su teléfono. Su estudio de Internet sobre Crumbley y sus padres es inquietante y pone de relieve un tema perturbador entre los asesinos en masa: el deseo de fama. Juliana habló porque su hija de 14 años, Hannah, murió en el tiroteo del Instituto de Oxford. Dijo que los tiradores suelen fijarse en sucesos pasados para aprender de ellos y llamar la atención, que es algo contra lo que él y su hija han luchado mediante el programa Sin Notoriedad. Juliana, subrayando lo importante que es no dar a estas personas la atención que desean. Karen McDonald, la fiscal del condado de Oakland conocida por acusar a los Crumbley, también habló de lo peligroso que es dar a los asesinos en masa la atención que desean, que las investigaciones son claras en el sentido de que los tiradores en masa suelen estudiar a los anteriores, por lo que es fundamental limitar su notoriedad. McDonald hizo hincapié en que la atención de los medios de comunicación puede conducir involuntariamente a más violencia. Además, el psicólogo forense, Colin King, que ha evaluado a Ethan Crumbley, dijo que Crooks podría haber visto a Crumbley como una extraña fuente de motivación. King dijo que parecía que el tirador de Trump utilizó el caso de Crumbley como modelo para su propio acto violento y que estaba buscando a una persona famosa como objetivo para llamar más la atención. Andy Arena, que solía ser el director del FBI en Detroit, dijo que Crooks y Crumbley tenían mucho en común, como luchar contra la salud mental y estar mucho tiempo solos. Ambos tiradores utilizaron armas que obtuvieron de sus padres, lo que forma parte de una tendencia preocupante de hombres jóvenes que utilizan las armas de sus padres para cometer actos violentos. James y Jennifer Crumbley, padre y madre del autor del tiroteo de Oxford, hicieron historia ese año al convertirse en los primeros padres de Estados Unidos condenados por un tiroteo masivo en una escuela perpetrado por su hijo. Dos jurados distintos concluyeron que los Crumbley no aseguraron un arma en su casa,
e ignoraron los problemas de salud mental de su hijo, por lo que fueron responsables de las vidas que su hijo cegó, mientras su hijo cumple cadena perpetua sin libertad condicional. El comportamiento de Crooks demostró que estaba aún más obsesionado con los políticos. Buscó en Internet detalles tanto de Trump como de Biden, así como la ubicación de la Convención Nacional Demócrata. Aún más, nueva información ha revelado que Crooks había amenazado con disparar en su instituto 5 años antes de este ataque a Trump. Esta advertencia de 2019 fue suficiente para que muchos estudiantes se quedaran en casa, pero los funcionarios de la escuela no le prestaron atención en ese momento. Un antiguo compañero de clase llamado Vincent Taormina habló de lo sucedido. Teníamos este sistema de denuncia anónima en la escuela y Crooks publicó amenazas, incluso sugiriendo bombas en los baños de la cafetería. Muchos alumnos, entre ellos yo, nos quedamos en casa al día siguiente. Rápidamente se supo que eran Crooks y sus amigos quienes estaban detrás de las amenazas. El hecho de que estas amenazas fueran ignoradas por los responsables de la escuela me hace preguntarme cómo se gestionaron estas advertencias. Ahora que el FBI está investigando por qué Crooks intentó matar a Trump, también se están analizando estas amenazas anteriores. Según los informes, Crooks hizo las amenazas cuando solo tenía 15 años, que es también el año en que su foto no estaba en el anuario de su escuela secundaria. En esa época, los compañeros de clase del pistolero se metían con él sin descanso, le llamaban solitario y se burlaban de él llamándole el tirador del colegio. Según sus amigos, tampoco pudo unirse a ningún grupo extraescolar, como el equipo de rifle del colegio. Algunos criminólogos creen que las constantes burlas y la sensación de sentirse solo pueden haber influido en su decisión de abrir fuego en el mitin de Pensilvania. Thomas Crooks, el tirador en este caso, padece o ha padecido un trastorno de depresión mayor. Eso encaja bastante con la vía de la violencia en una evaluación de amenazas, dijo el Dr. John Sensich, profesor y criminólogo de la Universidad Penn West. Hizo una prueba para el equipo de tiro, y no solo no lo consiguió, sino que le dijeron que no volviera. Sensich dijo que eso debió ser muy perturbador para él. Es posible que Crooks todavía tuviera malos sentimientos hacia sus antiguos acosadores, a pesar de que hacía 2 años que no iba al instituto y había sido aceptado tanto en la Universidad de Pittsburgh como en la Universidad Robert Morris para el curso de otoño. El orden de los actos de Crooks antes del ataque muestra un patrón de premeditación. Crooks había estudiado mucho los movimientos de Trump y de otros políticos. Como parte de su planificación, trabajó en la mejora de sus habilidades de tiro, que planeaba mostrar en un ataque público, posiblemente como una manera de vengarse de las personas que se habían metido con él en el pasado. Al igual que John Hinckley, intentó impresionar a la actriz Jodie Foster, matando al presidente Reagan. Así es como actúan otros tiradores en masa cuando quieren demostrar lo buenos que son en lo que hacen. Las similitudes entre las amenazas de Crooks en el instituto y su ataque a Trump sugieren una preocupante continuidad de intenciones violentas. Aún más aterrador, se dice que Crooks dejó un mensaje aterrador en línea que insinuaba sus malvados planes. Noticias recientes aseguran que Crooks puso un mensaje aterrador en Steam, una famosa plataforma para gamers. El 13 de julio será mi estreno, observa cómo se desarrolla. Este críptico mensaje fue revelado durante una sesión informativa a senadores estadounidenses por altos cargos de las fuerzas de seguridad el 17 de julio, y desde entonces ha acaparado la atención general. Los investigadores trabajan actualmente para confirmar la legitimidad de este mensaje en línea y su conexión con el atentado contra Trump. El momento y el contenido del mensaje son bastante preocupantes. El lenguaje utilizado por Crooks indica que se estaba preparando para un acontecimiento notable y ampliamente conocido, lo que indica que quería que sus acciones se notaran fácilmente. No es inusual que los individuos que planean un ataque hagan este tipo de anuncios previos al mismo. A menudo lo hacen para llamar la atención o infundir miedo en los demás. La plataforma Steam, donde se realizó este anuncio, se centra principalmente en los juegos, pero también actúa como un foro social, donde los usuarios pueden participar en debates sobre una amplia gama de temas. La naturaleza de la publicación, unida al momento en que se produjo, añade otro nivel de intriga a la planificación y el estado mental de Crooks antes del ataque. Al mismo tiempo, los detectives han encontrado pistas importantes que apuntan a una posible trama mayor. El descubrimiento del segundo teléfono de Crooks ha suscitado muchas preguntas y preocupaciones sobre lo bien que lo planeó y si contó con ayuda externa. El teléfono en cuestión, un Samsung Galaxy S10, fue encontrado en el dormitorio de Crooks y reveló detalles preocupantes. Los investigadores descubrieron consultas de búsqueda relacionadas con el meeting de Trump, incluidos términos como seguridad del meeting de Trump, cómo usar un AR-15 y rutas de escape en Butler, PA.
Basándose en estas búsquedas, parece que Crooks planeó cuidadosamente su ataque, investigando a fondo las medidas de seguridad y las posibles rutas de escape. Lo que es aún más preocupante son las recientes llamadas realizadas desde este teléfono a un número no identificado en Washington, D.C. Existe la posibilidad de que Crooks haya tenido contacto con alguien que podría haber participado en la planificación o alentado el intento de asesinato. Actualmente se está investigando la naturaleza de estas llamadas y la identidad de la persona al otro lado. Además, los investigadores han descubierto que Crooks poseía 3 cuentas bancarias cifradas en el extranjero. Esta revelación ha suscitado importantes indagaciones sobre sus vínculos financieros y sus posibles motivos. El proyecto de supervisión de la Fundación Heritage desempeñó un papel crucial en este descubrimiento. Descubrieron que una persona que visitaba con frecuencia la casa de Crooks en Bethel Park, Pensilvania, también tenía vínculos con un edificio cercano a una oficina del FBI en Washington, D.C. También encontraron 9 dispositivos conectados al domicilio y al trabajo de Crooks. Se descubrió que estas cuentas en el extranjero están vinculadas a bancos de Singapur, las Islas Caimán y Suiza. Estas cuentas tienen más de 1,5 millones de dólares entre todas. Estas grandes cantidades de dinero sugieren que Crooks puede haber estado haciendo cosas ilegales y puede haber utilizado estos fondos para apoyar sus actividades extremas. El hecho de que estas cuentas estén cifradas dificulta aún más la investigación. Normalmente es difícil acceder a las cuentas cifradas sin los permisos adecuados. Esto dificulta a las autoridades averiguar de dónde procedía el dinero y para qué se utilizó. Este secretismo aumenta la preocupación de que Crooks pudiera haber contado con un importante respaldo financiero para su intento de asesinato. Los 2 teléfonos, uno encontrado en la casa de Crooks y el otro en la escena del crimen, demuestran lo bien que planeó y llevó a cabo su plan. La gente como Crooks, que era conocido por su timidez y por haber sido acosado en el pasado, no suele tener 2 teléfonos. Esto me hace preguntarme acerca de su red y la posibilidad de obtener ayuda de fuentes externas. Algunas personas creen que podría haber estado trabajando con gente de agencias de espionaje u otros grupos, por lo cuidadosamente que planeó y cómo se comunicaba. La información del segundo teléfono ha llevado a pensar que Crooks pudo haber contado con la ayuda de personas vinculadas al FBI, la CIA u otras organizaciones de inteligencia extranjeras. Los investigadores están especialmente interesados en saber cómo está conectado Crooks con las personas anónimas con las que habló en Washington, D.C., y qué significan sus cuentas en paraísos fiscales. La investigación ha adquirido un nuevo nivel desde que se hicieron públicas estas cuentas en paraísos fiscales. Ahora las autoridades no solo están investigando lo que Crooks hizo, sino también tratando de encontrar y desarticular la red que puede haberle ayudado. Esta parte de la investigación sigue su curso, y la unidad entre los países es muy importante para encontrar el dinero y a cualquier otra persona implicada. La opinión pública sobre Crooks también ha cambiado mucho gracias a la nueva información. Cuando se le vio por primera vez, se pensó en él como un individuo problemático con una venganza personal. Pero el hecho de que hubiera amenazado en el pasado con disparar contra su instituto y de que tuviera un plan minucioso para el atentado contra Trump nos ha dado una imagen más completa de una persona muy perturbada y peligrosa. Timothy McVeigh, responsable del atentado de 1995 en Oklahoma City, se parece mucho a Thomas Crooks en muchos aspectos. McVeigh leía muchos libros en contra del gobierno y realmente creía que el gobierno federal era malo y opresivo. Hizo lo que hizo porque quería luchar contra lo que consideraba una injusticia del gobierno. Tal vez Crooks tenía los mismos sentimientos. Anders Breivik, autor de los atentados de Noruega de 2011, también siguió tendencias similares. Breivik estaba motivado por ideologías de extrema derecha y por la creencia en una guerra cultural y política contra el multiculturalismo y el Islam. Su detallado plan y su minucioso manifiesto se parecen mucho al método de Crooks, que incluye el uso de conversaciones cifradas y la elección cuidadosa de los objetivos a atacar. Descubrir que Crooks tenía dinero y posibles vínculos con grupos extremistas más grandes apunta a una trama mayor que hace que la gente cuestione la idea original de que el atentado fue un hecho aislado. ¿Qué piensan realmente de Thomas Matthew Crooks, las personas que lo conocen? Desenmascarando a Thomas Matthew Crooks. Antes de su muerte, Crooks vivía con sus padres en un tranquilo barrio de las afueras, donde llevaba una vida que, a primera vista, parecía anodina. Crooks nació y creció en Bethel Park. Sus amigos le conocían como una persona tranquila. Los que le conocieron en el instituto de Bethel Park decían que era inteligente, pero un poco solitario. Sus compañeros de clase recordaban que le gustaba quedarse solo y jugar a juegos de ordenador y codificar.
A pesar del acoso que sufría ocasionalmente, no había señales de alarma que indicaran que fuera a cometer un acto violento. Crooks estaba registrado como republicano, pero no hablaba mucho de política. A los 17 años, hizo un único regalo a un grupo liberal que trabajaba para llevar a la gente a las urnas. Algunos creen que fue en respuesta a un correo electrónico sobre la toma de posesión del presidente Biden. Sin embargo, se registró para votar como republicano en 2021 y participó en las elecciones de mitad de mandato de 2022. El distrito dijo que se graduó de la escuela secundaria en Pensilvania en 2022. El sospechoso no tenía afiliación militar, según el Pentágono. Crooks se graduó de la Universidad Comunitaria del Condado de Allegheny en mayo, dijo un portavoz de la universidad en un comunicado. A medida que continúe la investigación sobre los acontecimientos de este fin de semana, CCAC cooperará plenamente con los miembros de las fuerzas del orden, dijo la universidad en un comunicado. Y había planeado asistir a la Universidad Robert Morris este otoño, dijo un portavoz de la escuela. Aunque Thomas Matthew Crooks aún no había asistido a clases en la universidad, podemos confirmar que había planeado inscribirse a partir del otoño de 2024. Hemos estado en contacto con las fuerzas del orden y estamos listos para ayudar en su investigación, dijo Brian Edwards de RMU. Marcy Grimm, supervisora del Centro de Enfermería Especializada y Rehabilitación de Bethel Park, dijo que Crooks trabajaba allí como ayudante dietético. Afirmó que Crooks siempre había desempeñado su trabajo con diligencia y que había superado una exhaustiva comprobación de antecedentes. Un rastreo inmediato de la ATF descubrió que el padre del sospechoso había comprado legalmente el arma que se encontró en el lugar de los hechos, según varias fuentes policiales. Una persona a la que se le informó dijo que el arma era un rifle estilo AR-15 que se compró en 2013. Según un boletín de inteligencia del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional, Crooks compró 50 cartuchos de munición en una armería local el día del tiroteo. Se encontraron 2 artefactos explosivos improvisados en su coche y otro en su casa, según el boletín. A lo largo de los últimos meses, Crooks recibió varios paquetes, entre ellos algunos que posiblemente contenían material peligroso, según una revisión de su historial de envíos. Crooks no tenía antecedentes conocidos de enfermedad mental. Sin embargo, en los meses anteriores al atentado contra la vida del presidente, el comportamiento de Crooks cambió en pequeños aspectos. Se había encerrado más en sí mismo y era más reservado. Los investigadores descubrieron que había comprado munición y pilotado un dron sobre el lugar del mitin horas antes del asesinato, lo que demuestra que había planeado y pensado lo que iba a hacer. El dron con cámara fabricado por DJI permitió al joven de 20 años obtener una vista aérea que podría haberle ayudado a planear su ataque. La vigilancia aérea parece ser otro de los fallos de seguridad que le permitieron estar a punto de matar al expresidente. El día del atentado, Crooks se situó en la azotea de un edificio cercano al lugar del mitin. Llegó unos 20 minutos antes de que empezara el acto, mezclándose con el entorno para evitar ser detectado. Cuando Trump subió al escenario a las 18:02 horas, Crooks preparó su arma y esperó el momento oportuno. A las 18:12, disparó varias veces contra Trump, alcanzándole en la parte superior de la oreja derecha. Crooks disparó hasta 8 veces desde un tejado situado a entre 200 y 300 metros del lugar donde Trump estaba hablando. El caos fue inmediato, y los agentes del servicio secreto y la policía se apresuraron a localizar al tirador. El fusil AR-15, utilizado para el ataque, es un arma conocida por su precisión y alta cadencia de fuego. El autor del atentado había modificado el rifle para aumentar su precisión y había elegido cuidadosamente su posición de disparo para maximizar sus posibilidades de éxito. La ubicación en la azotea le proporcionaba una línea de visión despejada hacia el escenario, lo que le permitía efectuar varios disparos antes de ser detectado. Su planteamiento táctico incluía el uso de imágenes de drones para planificar su ruta de escape, aunque este plan fracasó en última instancia debido a la rápida respuesta de las fuerzas del orden. El servicio secreto descubrió rápidamente dónde se encontraba Crooks en la azotea, pero fue difícil detenerle porque estaba muy alto y bien protegido. Un equipo de francotiradores no pudo hacer un buen disparo, y fue necesario otro equipo en otra azotea 26 segundos después de que Trump fuera herido para abatirle. Tras el tiroteo, muchos policías y agentes del servicio secreto se apresuraron a acudir a la zona. Un coche de policía incluso se estrelló contra una verja para llegar antes al edificio de Crooks. Lo encontraron muerto en el tejado, tras recibir un disparo de los agentes que acudieron al lugar. Trump fue evacuado rápidamente del escenario y recibió asistencia médica inmediata. Agentes del servicio secreto y la policía local aseguraron la zona y ayudaron a controlar a la multitud para evitar el pánico y más heridos. Las autoridades federales no suelen permitir que los drones sobrevuelen lugares que están protegiendo.
Los registros de la Administración Federal de Aviación muestran que hubo una restricción temporal de vuelo sobre la zona de la reunión de Trump el 13 de julio durante 1 hora y 55 minutos ese día. No está claro si esa ventana se amplió o redujo. Por tanto, no está claro cómo se enteró la policía del vuelo del dron, pero es posible que DJI tuviera constancia de ello, ya que los drones suelen dejar rastros electrónicos de sus huellas. Una fuente policial de alto nivel también dijo que en el coche de Crooks se encontraron un dron y equipos para drones. Anthony Guglielmi, portavoz del servicio secreto, no respondió a la pregunta sobre las normas específicas de vuelo de drones en este tipo de eventos. Sin embargo, sí dijo que la agencia ayudaría a los detectives a averiguar lo sucedido. Como ya he dicho, el perfil de Crooks guarda cierto parecido con el de otros actores solitarios de atentados por motivos políticos, a menudo caracterizados por una mezcla de agravios personales, problemas de salud mental y un deseo de notoriedad. Sin embargo, a diferencia de muchos casos destacados, Crooks no dejó tras de sí un manifiesto ni declaraciones ideológicas claras. El atentado también puso de manifiesto la existencia de importantes lagunas en materia de seguridad y provocó cambios inmediatos en la forma de gestionar los mítines y las visitas públicas de los políticos en el futuro. El servicio secreto se enfrentó a un intenso escrutinio, y el director fue cuestionado por los fallos que permitieron al tirador acercarse tanto al expresidente, lo que provocó la dimisión del director del servicio secreto y la reasignación de varios miembros clave del personal implicado en la seguridad de los mítines. Repercusiones políticas y secuelas. Además, el atentado contra el presidente tuvo importantes efectos políticos. Trump, en su estilo característico, utilizó el incidente para galvanizar a su base, afirmando que recibió una bala por la democracia y haciendo hincapié en las amenazas a las que se enfrenta en su trayectoria política. A sus partidarios les gustaba mucho este tipo de discurso, porque le hacía parecer una persona fuerte que estaba dispuesta a ponerse en peligro por sus opiniones políticas. Los adversarios y amigos políticos de Trump tuvieron respuestas diferentes. El presidente Joe Biden se manifestó en contra del atentado y dijo que se alegraba de que Trump estuviera a salvo. También subrayó la necesidad de unidad política y el rechazo a la violencia. Pero la gente del bando de Trump tuvo reacciones diferentes. Algunas personas utilizaron el evento para criticar cómo la actual administración está manejando los asuntos políticos, mientras que otros dijeron que la gente necesitaba pensar en lo que estaba pasando y por qué estaba aumentando la violencia política. Los aliados de Trump, incluidos miembros del Partido Republicano y comentaristas conservadores, se unieron a él, enmarcando el ataque como consecuencia de un clima político hostil fomentado por los oponentes de Trump. Pidieron medidas de seguridad más estrictas y mano dura contra la violencia por motivos políticos. Por otro lado, algunos de los oponentes de Trump pidieron que se rebajara el tono de los discursos incendiarios de todos los partidos políticos, afirmando que tales sucesos están causados por una hostilidad partidista extrema. En general, el atentado contra el presidente ha ampliado la división política, y cada bando ve y reacciona ante el suceso a través de la lente de su propio relato político. En cuanto se produjo el tiroteo, empezaron a circular por Internet diferentes ideas conspirativas. Algunos partidarios de Trump difundieron la popular teoría de que el ataque había sido planeado por grupos de izquierda como Antifa, aunque no hay pruebas que respalden esta afirmación. Algunos pensaron que el atentado había sido planeado por sectores turbios del gobierno para deshacerse de Trump. Esta historia obtuvo más apoyo de conocidos conservadores y de algunos miembros del Partido Republicano que insinuaron la participación demócrata sin aportar pruebas sólidas. Por otro lado, algunos críticos liberales pensaban que el ataque podría haber sido planeado por Trump o sus partidarios para conseguir que la gente se compadeciera de él y le apoyara. Entre las voces más ruidosas del ecosistema de las teorías de la conspiración se encuentra Alex Jones, conocido por sus polémicas y a menudo infundadas afirmaciones. Jones ha sugerido que el intento de asesinato de Trump forma parte de un complot mayor del Estado profundo para eliminar tanto a Trump como al presidente Biden. Según Jones, este supuesto complot tiene como objetivo crear el caos e instalar un gobierno títere controlado por estas fuerzas en la sombra. Sostiene que el Estado profundo teme tanto a Trump como a Biden por diferentes razones. Trump por su programa populista y Biden por su potencial para unificar al país contra estas élites ocultas. El asesinato fallido también sacó a la luz la posibilidad de más violencia política, ya que las teorías conspirativas a menudo despiertan la ira y pueden llevar a acciones en el mundo real.
El FBI y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley están preocupados por la posibilidad de que se produzcan ataques de imitación o represalias violentas, dado el elevado estado de tensión política. Lo que ahora sabemos sobre Thomas Matthew Crooks ha cambiado por completo la investigación sobre el intento de asesinato de Donald Trump. Estos nuevos detalles apuntan a una trama mayor de lo que se pensaba en un principio. Cada vez más pruebas demuestran que Crooks no actuaba solo. En cambio, puede haber sido un peón en un plan mucho más grande y complicado. Según esta idea, hay grupos fuertes con sus propios objetivos que están planeando acontecimientos entre bastidores para cambiar los resultados de la política. Esta posibilidad plantea preguntas aterradoras. ¿Quiénes son estos misteriosos personajes? ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? Estos nuevos detalles sobre el atentado nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber al respecto. También abren una caja de Pandora de preguntas sobre a qué tipo de amenaza se enfrenta realmente el país. ¿Cuál es exactamente la verdad? En cualquier caso, haga clic ahora en la tarjeta que aparece en su pantalla para ver más de estos vídeos. No querrá perdérselos. Nos vemos en el próximo vídeo.